Bueno, bienvenidos de nuevo a mi tercer vídeo de cómo aprender patronaje conmigo, con Laura Martín. Vamos a llevar a cabo en este vídeo un patrón básico de una falda, ¿vale? Es un patrón base desde donde vamos a partir para ir haciendo las siguientes transformaciones que iremos luego un poco viendo y haciendo. Bueno, vale, para este patrón tenemos que tener en cuenta 4 medidas que son básicas: la cintura, la cadera, la línea de situación de pinza, ¿veis? La línea de situación de pinza no es más que, como su propio nombre indica, es la línea por donde va a ir la pinza, ¿vale? La línea de situación de pinza empieza desde arriba, desde el hombro, pasa por el pecho y llega hasta abajo. Yo normalmente en los patrones los suelo marcar siempre desde arriba hacia abajo porque para mí es una guía a la hora luego de hacer unas transformaciones, las transformaciones. Vale, ¿y qué tenemos que tener en cuenta también? Hemos dicho contorno de cintura, contorno de cadera, la línea de situación de pinza y la altura de la cadera. ¿Qué es la altura de la cadera? Pues es la diferencia que hay entre cintura y cadera. ¿Esto que no lo va a marcar? Os pasaré después del vídeo, os pasaré una tabla de medidas para que os guiéis más o menos, porque la altura de cadera es muy difícil medirlo. Entonces, yo tengo una tabla de medidas con la que trabajo, aparte de con las tablas, o sea, con las medidas vuestras, para que os orientéis más o menos, para que sepáis si tenéis unas medidas qué altura de cadera tenéis que poner. Siempre vais a optar por la medida más grande, es decir, si yo de cintura en la tabla de medidas que yo os voy a dar tengo una 40, pues tendré que utilizar la altura de la cadera de la 40, ¿vale? Siempre voy a utilizar la talla mayor que me dé mis medidas. Vale, una vez dicho todo esto, vamos a pasar a ver el vídeo que os he grabado para que hagamos el patrón base de la falda. El largo de la falda lo vamos a hacer hasta la rodilla y os voy a decir por qué. Vale, como va a ser un patrón base desde donde vamos a partir para hacer más transformaciones, para que tengamos una guía exacta de hasta dónde nos llega nuestro largo, lo vamos a hacer hasta la rodilla, que serán entre unos 55 y 60 centímetros más o menos, dependiendo de la estatura que tengamos. ¿Vale? Pero entre 55 y 60 nos llegará nuestra falda base. ¿Para qué? Para que luego tengamos una guía, o sea, tengamos una referencia de hasta dónde llega nuestro total de la falda. Como esta falda va a ser base, que va a ser para hacer las siguientes transformaciones, para que sepamos hasta dónde nos llega, ¿vale? 55-60 centímetros. Os paso el vídeo y bueno, espero que os guste. Para hacer nuestro patrón base de la falda, siempre empezaremos desde una línea recta. Para trazar la siguiente línea, deberemos hacer ángulo de 90 con la recta anterior. Lo primero que vamos a marcar es el ancho de nuestra cadera. Marcaremos un cuarto de la misma para empezar a fabricar nuestro rectángulo, desde el cual confeccionaremos nuestro patrón base de la falda. Marcaremos nuestro cuarto de cadera y nuestro largo de la falda, que será entre 55 y 60 centímetros dependiendo de cada persona. Para cerrar nuestro rectángulo ya tendremos las medidas de nuestro cuarto de cadera y nuestro largo, con lo cual podremos cerrar nuestro rectángulo. Recordar que siempre hay que hacerlo con líneas rectas. Escuadrando es de la única manera que nos cercioraremos de que nuestras rectas son correctas. Una vez confeccionado el rectángulo, llevaremos a cabo la siguiente medida.
vamos a marcar nuestra línea de situación de pinza. Desde donde partimos, que es el centro delantero de nuestra falda, hacia la derecha. Marcaremos varias veces para cerciorarnos de que nuestra recta queda totalmente paralela al centro delantero de nuestra falda. Esta línea es la guía para hacer nuestra pinza de entalle. Normalmente yo en mis patrones la marco hacia abajo hasta el final de la falda, porque teniendo en cuenta que es una falda base, si quisiera hacer algún tipo de transformación me vendría muy bien esta medida. Y ahora vamos a por la altura de la cadera. La altura de la cadera, como habéis visto en el vídeo anterior, tenéis que buscarla según la medida que os dé vuestra talla. Es la diferencia entre la cintura y donde está el punto más alto de nuestra cadera. Pues la última medida que nos queda es nuestro contorno de cintura. Vamos a utilizar, como en el caso de la cadera, un cuarto. Marcamos un cuarto de cintura y a esta deberemos de añadirle los 2 centímetros de pinza de entalle. Marcamos 2 centímetros desde nuestra línea de situación de pinza, repartiendo 1 centímetro a cada lado. Después marcaremos el largo de nuestra pinza, que para la zona delantera serán 12 centímetros. Para marcar bien las pinzas de entalle, siempre partiremos desde el punto final de nuestra pinza. Si pinchamos primero con el rotulador y después giramos la regla, conseguiremos que nos quede el término de nuestra pinza perfecto. Y por último, nos queda nuestra curva de la cadera. En este caso nosotros tenemos una regla con la cual marcamos nuestra bajada de cadera. En el caso de que alguien no lo tenga, pues tendrá que hacer una línea curva lo más sutil posible para que quede bien a la hora de coser. Siempre nos apoyaremos un poquito a la hora de finalizar, ¿veis? Ya tenemos el delantero preparado. Vamos a por nuestra espalda. Para confeccionar nuestro patrón de la espalda, vamos a hacer a continuación, pegadito al patrón delantero, un rectángulo exactamente igual que el que hemos utilizado para hacer nuestro patrón delantero. Las medidas van a ser exactamente las mismas. Utilizaremos para nuestro ancho nuestro cuarto de contorno de cadera. Marcaremos arriba y abajo nuestro cuarto de contorno de cadera para poder cerrar de nuevo nuestro rectángulo. Trabajar siempre con ángulos de 90 para garantizarnos que las medidas siempre van a estar rectas. En el caso de
este ángulo de 90 que ahora vais a ver, se va un poco la regla. Pero no os preocupéis, porque incluso a mí, que estoy acostumbrada a hacer patrones, me suele pasar. ¿Qué tenemos que hacer para evitarlo? Muy sencillo. Tan sencillo como coger el metro y comprobar que todas las medidas son las adecuadas. Comprobamos y la que no vale, simplemente la tachamos. Vamos ahora a situar la línea de situación de pinza. ¿Desde dónde la vamos a hacer? Al contrario que en el delantero, que viene de izquierda a derecha, va a ser de derecha a izquierda, ya que nuestro centro de la espalda ahora va a estar a la derecha. Esta línea, recordar, de línea de situación de pinza, tiene que quedar totalmente paralela al centro de la espalda. Volvemos a marcar en ángulo de 90 hacia arriba y hacia abajo, para garantizarnos que queda totalmente paralela esta línea a nuestro centro de la espalda. ¿Veis? Hay que comprobar siempre que las líneas quedan rectas. Los ángulos de 90 son nuestros aliados. Como el rectángulo es exactamente igual, fijaos lo que hacemos ahora. No hace falta medir la altura de la cadera, ya que ya la tenemos en el anterior patrón. La altura de cadera la teníamos de antes, la pasamos al otro patrón. Vamos a por la cintura. En el caso de la cintura de la espalda, vamos a utilizar un cuarto del contorno de cintura y le sumaremos 3 centímetros, que será la profundidad de pinza que le vamos a dar a la espalda. Uno y medio a cada lado desde la línea de situación de pinza. Y ahora vamos a marcar nuestro largo de pinza de la espalda. Son 13 centímetros. Es 1 centímetro más que el delantero. Tener en cuenta que en la zona de la espalda tenemos más curvatura, con lo cual necesitamos un pelín más de pinza de entalle. Recordar que para terminar de hacer nuestras pinzas bien las rectas, primero marcaremos, pincharemos el final y después marcaremos hacia arriba. Así nos garantizamos que nuestra pinza de entalle va a quedar perfecta. Vamos a marcar nuestra línea entre la cintura y la cadera. Recordar que si no tenéis una regla de cadera como la que yo tengo, podéis hacerlo a mano alzada. No es lo ideal, pero bueno, si no tenéis, podéis hacerlo a mano alzada. Tiene que quedar una curva muy sutil. Es decir, no podemos hacer picos ni cosas raras, porque luego eso tener en cuenta que lo tenemos que coser. Así que las curvas que sean muy, muy sutiles. Ya tenemos nuestros patrones del delantero y de la espalda. Los hemos hecho con las medidas de la talla 38, pero ahora la tendrás que hacer